Si la paz es el estado natural del alma, entonces la guerra interior es el ruido que surge cuando nos olvidamos de quiénes somos. La mayoría de las personas no vive en conflicto con el mundo, sino consigo mismas. Pensamientos que no se detienen, diálogos internos que juzgan, anticipan, reprochan y temen. Una mente que nunca descansa termina convirtiéndose en un campo de batalla. En este segundo episodio de la saga, El Camino de la Paz, el silencio que transforma la realidad, vamos a mirar de frente esa guerra silenciosa que muchos normalizan, pero que drena energía, claridad y presencia. No lo haremos para luchar contra la mente, sino para comprenderla. Porque aquello que se comprende profundamente deja de dominarnos. Este vídeo es una invitación a reconocer el origen del conflicto interno, a observar el papel del ego y a descubrir que el silencio no se alcanza forzando la mente, sino trascendiendo la identificación con ella. Permítete escuchar más allá del ruido. ¿Estás preparado? Empecemos. La guerra interior no comienza con un problema externo. Comienza con un pensamiento que no es observado. Un pensamiento que se repite, que se cree, que se defiende. Y cuando un pensamiento no es visto como pensamiento, se convierte en identidad. Allí nace el conflicto. La mente, en sí misma, no es el problema. La mente es una herramienta extraordinaria. El problema surge cuando la mente ocupa el lugar que no le corresponde. El del ser. Cuando la mente cree que es quien tú eres, comienza una lucha constante por sostener una imagen, por tener razón, por controlar el futuro y reescribir el pasado. Y esa lucha genera ruido. Eckhart Tolle explica que la mente vive casi exclusivamente en el pasado o en el futuro. El pasado como culpa o nostalgia, el futuro como miedo o expectativa. Muy rara vez habita el presente. Y sin presencia, no hay paz. La guerra interior es, en esencia, una desconexión de la hora. En la vida cotidiana esto se manifiesta de manera sutil. Una conversación que ya terminó, pero que sigue repitiéndose en tu cabeza. Una decisión que aún no llega, pero que ya genera ansiedad. Una palabra que alguien dijo y que tu mente transforma en una historia completa. Nada de eso ocurre en el presente, ocurre en la mente. Pero el cuerpo reacciona como si fuera real. Y así, el conflicto se vuelve constante. La Biblia describe este estado cuando dice: porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esta frase de Pablo refleja con precisión la división interna. Una parte que anhela paz y otra que repite patrones automáticos. Esa división es la guerra interior. Jesús también señala el origen del conflicto cuando dice: no es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de él. Es decir, no son las circunstancias las que generan la guerra, sino la interpretación mental que hacemos de ellas. La mente interpreta, juzga y reacciona, y luego cree que esa reacción es la realidad. Krishnamurti fue contundente al afirmar que el conflicto existe mientras haya división interna. Mientras exista un «yo debería ser» y un «yo soy», habrá lucha. La mente crea un ideal y luego pelea consigo misma por no alcanzarlo. En ese esfuerzo, la paz se posterga indefinidamente. Desde la perspectiva de Neville Goddard, la mente no entrenada vive reaccionando a los sentidos. Cree que lo que ve y siente define quién es. Pero cuando una persona se identifica con cada emoción, se vuelve prisionera de estados mentales cambiantes. Neville enseñaba que el verdadero poder surge cuando dejas de reaccionar y eliges el estado interno desde el cual vivir. La reacción perpetúa la guerra, la elección consciente la disuelve. Joe Dispenza explica que una mente en guerra mantiene al cuerpo en supervivencia. El sistema nervioso se activa, el cortisol aumenta y el cuerpo vive en alerta constante.
A nivel espiritual, esto se traduce en desconexión del campo de posibilidades. Una mente que no calla no puede escuchar la intuición. El ruido interno bloquea la guía. Wayne Dyer decía que la paz interior comienza cuando decides no permitir que otra persona o circunstancia controle tu estado interno. Pero para eso, primero debes ver cuántas veces entregas tu paz a un pensamiento. No a una persona, sino a la historia que construyes sobre ella. En los relatos bíblicos, Marta y María representan dos estados de conciencia. Marta está ocupada, preocupada, agitada. María está presente, escuchando. Jesús no condena la acción, sino la identificación con la agitación. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria. Esa una cosa es la presencia. Cuando falta, la mente se dispersa y la guerra comienza. En la vida diaria, la guerra interior se manifiesta como autoexigencia, comparación, culpa, necesidad de aprobación. La mente se convierte en juez y verdugo. Pero ninguna de esas voces es tu verdadera voz. Son programas aprendidos, condicionamientos, memorias emocionales. Cuando los observas sin pelear, pierden fuerza. Ramana Maharshi enseñaba que la forma más directa de silenciar la mente no es intentar callarla, sino preguntarse, ¿quién es el que piensa? Cuando diriges la atención al observador, el pensamiento pierde protagonismo. No porque desaparezca, sino porque deja de ser el centro. La mente teme el silencio porque en el silencio pierde su dominio. El ego necesita ruido para sostenerse. Por eso, muchas personas evitan estar solas consigo mismas. Buscan distracciones constantes. Pero el silencio no es un enemigo, es un portal. En el silencio, la conciencia se reconoce a sí misma. Connie Méndez insistía en que el conflicto mental bloquea el flujo natural del bien. Cuando una persona se preocupa, interfiere. Cuando confía, coopera. La guerra interior es una forma de desconfianza hacia la vida. La paz, en cambio, es una forma de fe. El objetivo no es eliminar la mente, sino ponerla en su lugar. Cuando la mente sirve al corazón y no lo domina, el conflicto se disuelve. La paz no llega porque todo se solucione, sino porque ya no necesitas que todo se solucione para estar bien. La guerra interior termina cuando dejas de pelear contigo. Cuando reconoces que no eres tus pensamientos, sino la conciencia que los observa. Desde ese reconocimiento, el ruido pierde autoridad. Y en ese espacio, la paz comienza a emerger, no como un logro, sino como un recuerdo. Ahora que has reconocido el origen de la guerra interior, te invito a no analizar más, sino a sentir. Permitamos que el silencio tome la palabra a través de una breve oración que nos ayude a soltar la lucha y volver al centro. Hoy elijo soltar la lucha conmigo mismo. Reconozco que no soy mis pensamientos, ni mis miedos, ni mis juicios. Soy la conciencia que observa en silencio. Permito que la mente se aquiete sin forzarla. Dejo de resistir lo que siento y confío en el orden de la vida. Entrego el control y recibo la paz. Que mi interior se unifique. Que el ruido se transforme en claridad. Que el silencio me recuerde quién soy. Acepto este momento tal como es. Descanso en la certeza de que no necesito pelear para estar a salvo. Desde aquí, permito que la paz gobierne mi mente y mi corazón. Así es. Así sea. Si este mensaje te ayudó a reconocer tu propia guerra interior, recuerda, observar ya es comenzar a sanar. La paz no llega luchando contra la mente, sino comprendiendo su funcionamiento y soltando la identificación con ella.
Esta saga ha sido creada para acompañarte en ese proceso profundo y real de transformación interior. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal Mente Creadora, activa las notificaciones y acompáñanos en los próximos episodios, donde seguiremos explorando el silencio, la fe, la creación consciente y la paz como estado de vida. Comparte este vídeo con quien sientas que vive en constante ruido interno. A veces, una sola conciencia en paz puede encender muchas otras. Gracias por estar aquí. Nos encontramos en el próximo episodio.